Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Ramiro Urristi, titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, organismo encargado de la fiscalización y monitoreo de las armas de fuego que depende del Ministerio de Justicia, que conduce Martín Soria, renunció a su cargo en el día de hoy, de manera inesperada. Los motivos no están claros y hay hermetismo en su entorno, mientras circulan distintas versiones sobre su salida. Según se pudo saber, Soria, quien arribó recientemente al cargo tras la remoción de Marcela Lozardo, se reunió con Urristi de manera reservada el martes. Ayer se hicieron fuertes los rumores que circulaban hace un mes acerca de su partida, pero en su entorno la negaron hasta última hora. Se terminó concretando el jueves, según un documento oficial al que tuvo acceso un medio donde el ahora exfuncionario expresa su agradecimiento por la confianza brindada y saluda al ministro con distinguida consideración. Internacionales. La vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson mostró signos prometedores contra la variante Delta en un reducido estudio de laboratorio de protección contra esta cepa del virus SARS-CoV-2 que se propaga en los Estados Unidos y otros países, dijo la compañía. En el ensayo, este inoculante provocó fuertes niveles de anticuerpos neutralizantes en muestras de sangre tomadas de 8 personas vacunadas, anunció Johnson & Johnson este jueves. El desempeño positivo se suma a un conjunto creciente de evidencia que indica que las vacunas COVID-19 actualmente autorizadas pueden proteger contra la variante Delta, la mutación de preocupación que alerta a varias naciones del mundo y que parece ser más contagiosa que todas las cepas anteriores. Deportes. Conmoción en la Liga Endesa, la más importante del básquet español, donde el argentino Nicolás Laprovítola se fue del Real Madrid y tendría todo cerrado para sumarse al Barcelona, su clásico rival que viene de ganarle la Liga justamente al Madrid. De esta forma, el base de 31 años estaría a punto de convertirse en el segundo refuerzo del Barça de cara a la próxima temporada y podría ser compañero de otro argentino. Según Eurofoots, el base argentino tendría ya perfilado su acuerdo con el Barça por una temporada más, una segunda opcional. Según se ha podido saber, el principal candidato para reforzar la posición de base es el de Nico Laprovítola, que está cerca de cerrar su fichaje por una temporada, más otra opcional, indicó el mencionado medio sobre el futuro del base de 31 años, nacido en Morón, Buenos Aires, Argentina. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Esto fue Un Día Más. Los seguimos acompañando en el aire. Los dejamos con el resto de la programación. Que tengan una hermosa jornada. Buen día para todos. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Psicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad de indicadores directo de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Psicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Dioses rojos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Con
Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos, podemos. Quédate en casa. Intendencia. José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates Baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lemis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Electrónica MC.
reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Las luces se encienden. El público impaciente agita desde el campo. Los más animados comienzan con un contenido agite que más tarde se transformará en polvo. Los sonidos de los primeros acordes impactan desde el escenario. Y un solo sentimiento se percibe desde cada rincón. Que la sigan rockeando. Que la sigan rockeando. Arranca el programa que lleva el rock a todas partes. Yo me quedo en casa por la cuarentena. No podemos vernos y eso es una pena. Pero solo un tiempo que pronto pasará. Y las emociones a flote saldrán. Ando todo el día con la lavandina. Me lavo las manos como un cirujano. No me obsesiono pero tengo cuidado. Porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar? Comienza el viernes, empieza el último día de la semana y por eso hay que meterle muchísima onda y por supuesto, Pulpo, muchísimo rock and roll y con eso estamos más que cubiertos. El Pulpo es nuestro gran, querido y poguero operador, el Pulpo Guzmán, a quien ya le doy la bienvenida también. Saludo a la distancia a nuestro productor, el señor Omar, y aprovechemos el laburo de Copito, nuestro community manager. Mi nombre es Pablo y te cuento que junto a Oasis estaremos recorriendo este viernes en donde comienza el rock y comienza que la sigan rockeando. Y es una gran verdad, lo único que cura es la solidaridad. Que la sigan rockeando. Calling all the stars to fall and catch the silver sunlight in your hands. Come for me, set me
Que la sigan rockeando. El rock sigue creando. Suena nuevo, suena cosecha 2021, suena Mancha de Rolando, suena El Baile del Millón. Hombre anticuado, aire de bacán, pichón de vende patria, nene de mamá. Si estás algo mareado y no sabes decir que no, siga la jugada porque el árbitro no vio. Vengan muchachos, canten mi canción y sírvanse del plato que hoy invito yo. No estén tan preocupados, la fiesta ya empezó. Siga la jugada porque el árbitro no vio. El jefe está buscando un buen esclavo y seguro que esta vez te toca a vos. Volver, que hoy te necesito, que estamos en el barro y nadie va a sacarnos a bailar este baile del millón. Asado, vino y sol, los viejos con la radio, el partido ya empezó. Mejor no leer los diarios ni ver televisión, terminar ya con la farsa de la desinformación. El jefe está buscando un buen esclavo y seguro que esta vez te toca a vos. Volver, que hoy te necesito, que estamos en el barro y nadie va a sacarnos a bailar este baile. Necesito, que estamos en el barro y nadie va a sacarnos a bailar este baile del millón. ¿Cómo baila, baila el baile del millón? ¿Cómo baila, baila el baile del millón? ¿Cómo baila, baila el baile del millón? Hicieron méritos suficientes para merecerse más de un tema por día. La banda elegida del rock. La banda elegida del rock. Para que la sigan rockeando toda la semana. Vamos a continuar este repaso por la discografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que ha seleccionado, yo digo la producción, pero es Omar, para esta semana en que la sigan rockeando. Llegamos a Último Bondi a Finisterre, año 1988, y en un cambio marcado de sonido y en una buena cantidad de temas muy recordados, llegan, atentis, ¿sí? Anotan. Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Cibersiberia. Así se llama otro de los temazos de la banda de la semana.
Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Tren de la Costa, Trenes Argentinos presentó la estación Delta luego de las tareas de puesta en valor a la que fue sometida. Esto es un proceso que comenzó con el exministro Mario Meoni y para quienes somos no solamente de Tigre, sino de toda la región norte, sabemos que es fundamental. Redinamiza una zona que para Tigre es sumamente importante. Que las estaciones estén lindas, seguras, limpias, cuidadas. No solamente los trenes, los frenos automáticos, sino además que estén cuidadas con cámaras de seguridad, que haya una patrulla permanente, hace que la gente vuelva al tren. Acomodamiento y renovación de techos, de pisos, de espacios de uso para el personal. La verdad que una intervención en las luminarias que tiene que ver con brindarle un mejor servicio a cada usuario, a cada usuaria de Tigre, pero también mayor comodidad y mejor confort para cada trabajador y trabajadora de nuestra línea. Nacionales. En el marco del plan de vacunación contra el COVID-19, la ciudad de Buenos Aires habilitó a partir de este viernes la inscripción para que se inoculen las personas de entre 35 y 39 años sin comorbilidades. El gobierno porteño había anticipado que antes del fin de semana se iba a estar anunciando la fecha de empadronamiento para aquellos que integran esta franja etaria y no presentan factores de riesgo. Así lo había adelantado el subsecretario de Atención Primaria de la ciudad, Gabriel Batistela. Antes del fin de semana o durante el fin de semana estaremos anunciando el próximo quinquenio de 35 a 39 años, apuntó el funcionario en declaraciones radiales. Finalmente la medida se confirmó este jueves y los interesados pueden inscribirse desde las 8:30 de hoy viernes. Deportes. Tenis, Roger Federer avanzó a la tercera ronda de Wimbledon, el Grand Slam sobre césped que ganó 8 veces, después de superar a Richard Gasquet por 7-6, 6-1 y 6-4. Con el triunfo sobre el francés, 56 del mundo, en 1 hora y 51 minutos de juego, el suizo alcanzó los 103 victorias en Wimbledon y superó las 102 que acumuló en el Abierto de Australia. El récord en los torneos de Grand Slam lo tiene el español Rafael Nadal en Roland Garros con 105, aunque el suizo de 39 años es el único que tiene más de 100 partidos ganados en 2 majors distintos. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. La banda elegida del rock, para que la sigan rockeando toda la semana. Y bailan el pogo el payaso asesino, Pulpo. Es una de las tantas frases que uno va a encontrar si se pone a leer las letras de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Pogo es uno de los temas que forma parte de Último Bondi a Finisterre. No va a sonar, vamos a meternos con los clásicos más importantes, como por ejemplo el que está sonando, que es el que en definitiva va a sonar y se llama Estás frito, Angelito. Pero me quedo en esta, en Pogo, porque es una palabra tan relacionada con la cultura ricotera, con el hecho de tener el pogo más grande del mundo en una de las canciones que realmente formaron los inicios de los redondos y del rock nacional. Último Bondi a Finisterre, penúltimo disco, año 1998, repetimos, Pulpo, Estás frito, Angelito.
Que la sigan rockeando. El rock sigue creando. Suena nuevo, suena Cosecha 2021, suena Intoxicados en vivo, suena De la Guitarra. Yo esperaba fuerte de la estación. Es que cantaría una emoción, vendía guitarras, llamaba la atención la forma en que las miraba. Y el tren mientras sus sueños se alejaban. Estaciones tristes la vieron pasar. La mayoría verla mirando esas guitarras, pero tengo la sensación que ahora está tocando alguna canción. Si el tren mientras sus sueños se alejaban. Estaciones tristes la vieron pasar. Nada de drogas, nada de trazas, nada de cosas raras. Es un pequeño anhelo, es una pequeña tentación. El sueño de algunos puede ser cambiar el auto, tener una casa de fin de semana. Sueño de otros pues solo tener una guitarra para tocar la canción que escuché. Sueños se alejaban, las estaciones tristes la vieron pasar. Nada de drogas, nada de trazas, nada de cosas raras. Es un pequeño anhelo, es una pequeña, así, tentación. El sueño de algunos puede ser cambiar el auto, tener una casa de fin de semana. Sueño de otros pues es solo tener una guitarra, una canción que escuchar.
Te damos un rato para subir el volumen. Suena una que conocemos todos. Suena un clásico. Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme. Porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño. Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Durmiendo en su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba. Me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no ¿Es rock? Nah, es pop. Pero es un pop permitido.
Baby, can't you see? Yo sé que nunca te lo dije así, a veces canto solo para mí, solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará, quisiera hablarte pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Come on, yo quiero ser tu profe, mejor dicho profesor, el que te enseñe el amor, lo que sabes. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte tonta solo para tocarte un poco. Ya ves así, nunca sabrás de mí. Mi fantasía me describe así. Esta es la parte que no ha visto nadie que tú ahora conoces. Es que te veo y es mi reacción el pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti me estimula darte mis trucos. Come on. Percibo en qué momento te comienzas a mojar y entonces no puedo parar hasta sentir que te agonía. En el papel de ingenua tú te luces de verdad y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Yo quiero ser tu negro del cañón. Yo quiero ser un cerdo picado. Yo quiero hacerme las cosas más sucias de modo elegante. Yo quiero que te toques para mí. Quiero tocarme y acabar en ti. Ay, si supieras cómo me emociona es solo pensarlo. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte tonta solo para tocarte un poco. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Que la sigan rockeando. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Que la sigan rockeando. El rock sigue creando. Suena nuevo, suena cosecha 2021, suena Sky Bailinson, suena Corre, Corre, Corre. Corre, 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 corre. No sabe por qué corre, no sabe a dónde va, corriendo a ningún lado. Corre, 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 corre. Su sombra lo persigue, el diablo va detrás, le pisa los talones. Corre, 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 corre.
elegida del rock, para que la sigan rockeando toda la semana. Este penúltimo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tiene una particularidad fundamental que también marca un quiebre fundamental, podríamos decir, en la relación entre el Indio Solari y Sky Bailinson, porque empiezan a notarse con gran protagonismo en realidad los sampleos, esas cosas locas electrónicas que le gustan al Indio Solari y no tanto a Sky, y que tarde o temprano y de la mano de un montón de cosas que serían externas a la banda pero que obviamente condicionarían la carrera de la misma, como lo fueron los recitales, las especulaciones, la sobreventa de entradas y ese tipo de cosas que poco tienen que ver con la música, pero que han acompañado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sonidos extraños son los que uno encuentra en Último Bondi a Finisterre, el último de los temas que vamos a escuchar de este penúltimo discazo que tiene la banda. Se llama Gualicho. El bondi a
relaja. Que la sigan regueando. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados. Solo me encuentro por mi soledad. Y mi corazón gritando. Y como dice el pibe. No quiero estar así. Quiero poder verte, yeah, y volver a ser feliz. Sálvame, que no quiero estar así. Ser feliz, todo el mundo bailando, bailando, vivo. Todo está dicho en mi corazón. Que hoy está quebrado. Fue por el amor que se fue de aquí. Y sí, y solo me ha dejado. Sé que pasará, pronto pasará. Y estaré a salvo. Y no sentiré esta soledad. No, 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 que me está matando. Y como dice, quiero escuchar bien fuerte. Que no quiero estar así. Quiero poder verte, yeah, y volver a ser feliz. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte, yeah, y volver a ser feliz, feliz. Fuerte el aplauso, Lucas con la música y trompeta. ¡Fuerte el aplauso! Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte, yeah, y volver a ser feliz. Sálvame, que quiero poder verte, tan solo poder verte, que quiero poder verte.
poder verte, que quiero poder verte y volver a ser feliz. Muchísimas gracias, gente linda. Son muy amables. Muchas gracias, gracias. Seguinos en Instagram, @que la sigan rockeando. Cegar tus ojos, pensar que no ves nada. Podrán atar tus alas, pensar que no harás nada. No te hace falta para decir lo que te canta el alma. No hace falta no para sentir lo que te canta el alma. Tú puedes ver más allá y oír esa voz que hay en ti, que grita, te grita que hay algo más. No te detengas, siente esa voz que hay en ti, yo, que grita, que te dice que no dejes de sentir. Pues sin oír lo que hay en ti, yo, tu vida no será más que mentir. Siente esa voz que hay en ti, yo, que grita, que te dice que no dejes de sentir. Pues sin oír lo que hay en ti, yo, tu vida no será más que mentir. Tus ojos, esta alma ilusionada, defiéndete del odio, amor, esa es tu espada. Eso hace falta para decir lo que te canta el alma. Eso hace falta para sentir lo que te canta el alma. Yo puedo ver más allá y oír esa voz que hay en mí, que grita, me grita que hay algo más. No te detengas y verás. Te dice que no dejes de sentir, pues sin oír lo que hay en ti, yo, tu vida no será más que mentir. Siente esa voz que hay en ti, yo, que grita, que te dice que no dejes de sentir, pues sin oír lo que hay en ti, yo, tu vida no será más que mentir. Siente esa voz que hay en ti, yo, que grita, que te dice que no dejes de sentir, pues sin oír lo que hay en ti, yo, tu vida no será más que mentir. Lord, Que la sigan rockeando. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. En medio del avance del gobierno para autorizar por decreto la llegada de la vacuna Pfizer a la Argentina, el jefe de gabinete Santiago Cafiero defendió la iniciativa al sostener que hubo un aprendizaje en el tiempo que lleva a evaluar el marco normativo vigente que regula las negociaciones con los laboratorios. Desde el primer día, el presidente Alberto Fernández instruyó a todos sus colaboradores a trabajar en la adquisición de dosis. Siempre se llevó adelante, nunca se interrumpió, pero hubo laboratorios con los que se pudo avanzar y otros con los que no. Por eso el presidente está analizando avanzar de una manera distinta, explicó el funcionario. Luego de varios meses de conversaciones frustradas, el jefe de Estado estaría por firmar en las próximas horas un DNU que le permitía a Nación adquirir las vacunas de la empresa norteamericana y también de Moderna y Janssen que fabrica Johnson & Johnson. Por otro lado, esto a su vez permitiría destrabar las negociaciones con el gobierno de Joe Biden para que lleguen las donaciones que implementó Estados Unidos tras su llegada a la Casa Blanca.
internacionales. Un informe de la agencia Bloomberg asegura que el régimen de Nicolás Maduro tiene lista una nueva conservación y reconversión monetaria que será implementada en el mes de agosto. La medida, que consiste en eliminar 6 ceros al bolívar, pretende simplificar las transacciones diarias que a duras penas caben en una calculadora o que requieren pasar la tarjeta varias veces para completar una compra, afirma el texto. Según la agencia, 3 fuentes cercanas al Banco Central de Venezuela confirmaron que Maduro tiene planificado suprimir 6 ceros más al bolívar a partir de agosto. El régimen repetirá su fórmula de rediseñar el cono monetario, pese a que los intentos anteriores de emitir billetes de mayor denominación no resolvieron los problemas creados por la endémica inflación. Deportes. En las últimas horas se hizo pública una historia que involucró a varios futbolistas del plantel profesional de Gimnasia. 2 referentes del primer equipo fueron sancionados por el club luego de que se conociera que se excedieron con varios juveniles en el conocido bautismo que reciben los jóvenes que pasan de las divisiones inferiores a cumplir su primera pretemporada con el plantel profesional. Según indicó el sitio de La Plata Cielo Sport, los apuntados y luego sancionados por la institución platense fueron Matías Pérez García y Brian Alemán. Trascendió que ellos fueron los que habrían golpeado a los jugadores juveniles en la concentración que llevó adelante el plantel dirigido por Leandro Martini y Mariano Mesera en un hotel céntrico de la capital de la provincia de Buenos Aires. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Coronavirus, COVID-19, prevención de infecciones respiratorias, evitar el contacto directo con personas que presenten enfermedades respiratorias, lavarse las manos con frecuencia durante por lo menos 20 segundos, con agua y jabón o con soluciones a base de alcohol, antes y después de manipular desperdicios, comer o manipular alimentos, amamantar o de cambiar pañales. Después de haber tocado superficies públicas o de ir al baño. Higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable. Desechar los pañuelos utilizados inmediatamente. Limpiar las manos después de toser o estornudar o utilizar un pañuelo desechable. Si viajaste a países con transmisión viral local o tuviste contacto con casos de COVID-19 y tenés fiebre con tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, no concurras a tu lugar de trabajo habitual ni te reúnas con otras personas y realiza una consulta médica inmediata. Si viajaste y no tenés síntomas, te sugerimos evitar el contacto social durante 14 días. El uso de barbijo está recomendado solo en casos de presentar síntomas respiratorios. Quédate en casa. Intendencia, José María Carambia, siempre pensando en vos. Psicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directos de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontranos en Facebook como Psicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido.
Lubricentro Estrada. Aceites en todas sus marcas, suelto y envasado. Filtros para todas las marcas. Anticongelantes, bujías y mucho más. Con la atención personalizada de Luis. Por algo le pusieron la boutique del automóvil en Avenida Ramos Mejía y O'Higgins. Teléfono 2974-034-585. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Coronavirus, COVID-19, prevención de infecciones respiratorias, evitar el contacto directo con personas que presenten enfermedades respiratorias, lavarse las manos con frecuencia durante por lo menos 20 segundos con agua y jabón o con soluciones a base de alcohol, antes y después de manipular desperdicios, comer o manipular alimentos, amamantar o de cambiar pañales. Después de haber tocado superficies públicas o de ir al baño. Higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable. Desechar los pañuelos utilizados inmediatamente. Limpiar las manos después de toser o estornudar o utilizar un pañuelo desechable. Si viajaste a países con transmisión viral local o tuviste contacto con casos de COVID-19 y tenés fiebre con tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, no concurras a tu lugar de trabajo habitual ni te reúnas con otras personas y realiza una consulta médica inmediata. Si viajaste y no tenés síntomas, te sugerimos evitar el contacto social durante 14 días. El uso de barbijo está recomendado solo en casos de presentar síntomas respiratorios. Quédate en casa. Intendencia, José María Carambia, siempre pensando en vos. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón, Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz.
FM Argentina, la radio que más se escucha y que está junto a la gente. 105.1. 105.1 FM Argentina. FM Argentina. Porque para cortarse las venas también hace falta rock. Ahora la seguimos rockeando, pero más lento. Pero más lento. Cold and frosty morning, there's not a
la banda elegida del rock, para que la sigan rockeando toda la semana. Es el templo de Momo, pura brochillona y pura embriaguez. No solo nosotros, sino que la historia también llegaría al último disco de la banda de la semana, el último disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El disco se llama Momo Sampler, se estrenó en el año 2000 y también cuenta con una gran cantidad de momentos electrónicos de esos que uno va a encontrar en la discografía solista del Indio, pero no en la discografía solista de Sky. Vamos a llegar a este momento también cúlmine en lo que fueron los recitales, el River, en Santa Fe, en un montón de lugares en donde la cosa no terminó del todo bien y el periodismo hizo también de las suyas. Llegamos entonces al último disco de la banda de la semana. Se llama Momo Sampler y el tema que abre el disco se llama El Templo del Momo. Es el templo de Momo, pura brochillona y pura embriaguez. Santo fumador de allá de La Plata, salí del letargo, venía a desfilar. Además de tu sonrisa, además de tus dolores, vas a copiar salvaje y el pulso del trip. También hay pastel de ponzoña salada, licor y baladas para embaucar. Aquel rubio que se tragaba 100 lucas hace lo que puede para vivir. Además de tu sonrisa, además de cómo mentir, vas a copiar desde Momo Sampler viejas medicinas para soñar. Además de tu sonrisa, además de tus dolores, vas a copiar del templo de Momo un amor salvaje y el pulso del trip. Vienen tambaleando gallos sofocados y la que te y prepara el festín. Le van a la F100 a toda mostaza. A veces funciona, otras veces no. Además de tu sonrisa, además sí de cómo mentir, vas a copiar desde Momo Sampler viejas medicinas para soñar. Además, juntos o separados, que la sigan rockeando. Nuestra tarea es fina.
rotario sin red. No te salvo el día en que salía, discutía y el botón tiró el Chávez. Cemento caliente, el piso rosa, la pared que te hizo ya como un bebé. Jubilado sin derecho, te cortaron como el hecho, el techo hizo caer. Solos y otra vez sin nada, después la verdad de entrada sin salida a la vejez. Retumban la vena los muchachos y las nenas a la carga otra vez. Pistolas que se disparan solas, caídos todos desconocidos, bastones que pegan sin razones, la muerte es una cuestión de suerte. Pistolas que se disparan solas, caídos desconocidos, bastones que pegan sin razones, la muerte es una cuestión de suerte. Es así, no hay más que hablar, te vas a leer por donde no esperaste. Es así, no hay más que hablar, te vas a leer por donde no esperaste. Oh, 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 oh. Que se maten nomás, que se maten nomás, que se maten nomás. En el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás, sáquense su gueto, quédense en su barrio. El que no sacó su cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero. Pongan policías, que se maten nomás, que se maten nomás, que sano sea el vino. Te damos un rato para subir el volumen. Suena una que conocemos todos. Suena un clásico. Si algún día te hice mal, perdóname, nena, y déjame entrar. Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera volver a casa. Volver a casa.
quisiera volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Afuera. Si algún día te hice mal, perdóname, nena, y déjame entrar. Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera volver a casa. 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 Volver a solo para ver al perro. Que la sigan roqueando. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. La posibilidad de que el presidente Alberto Fernández firme un decreto de necesidad y urgencia para destrabar las negociaciones con los laboratorios norteamericanos Pfizer, Moderna y Janssen para la compra de vacunas contra el coronavirus fue bien recibida por la oposición. Sin embargo, varios referentes de Juntos por el Cambio lamentaron las miles de vidas que se perdieron innecesariamente durante los últimos meses a raíz de las infinitas idas y vueltas del oficialismo. El 22 de marzo, nuestro interbloque emitía este comunicado ofreciéndose para cambiar la ley y habilitar la llegada de todas las vacunas. Pasaron más de 3 meses y hubo 39.633 muertes desde entonces. El DNU del gobierno es bienvenido, pero llega demasiado tarde, resumió el diputado Fernando Iglesias. Este decreto, que posiblemente sea firmado hoy por el presidente, le permitirá a la Argentina no solo comprar las vacunas, sino destrabar las negociaciones con el gobierno de Biden para que lleguen las donaciones que implementó tras su llegada a la Casa Blanca. Internacionales. Estados Unidos expresó su preocupación el jueves por un informe que asegura que China está construyendo más de 100 nuevos hilos para misiles balísticos intercontinentales. Creo que lo que es justo decir es que estos informes y otros sugieren que el arsenal nuclear de la República Popular China crecerá más rápidamente y a un nivel más alto de lo que quizás se anticipó anteriormente, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al ser consultado por medios locales, según indicó el jueves el diario The Washington Post, citando un estudio de imágenes de satélite comerciales realizado por un grupo con sede en el estadio de California. Los hilos se estaban construyendo en un desierto cerca de la ciudad noroccidental de Yumen. Deportes. El Manchester United rompió el mercado y anunció el fichaje millonario de una joven estrella. El jugador inglés Jadon Sancho jugará en el Manchester United a partir de esta temporada después de que el club inglés alcanzara un acuerdo con el Borussia Dortmund alemán por 85 millones de euros, algo así como 100 millones de dólares. Así se confirma el regreso del ex Citizen a la ciudad, ahora en el bando contrario. El Manchester United se complace en anunciar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso de Jadon Sancho, anunció el club débil a través de sus redes sociales, mientras que el germano informó que quedaba pendiente con el club inglés que abone una indemnización del traspaso fijada en 85 millones de euros para la salida del jugador, que tiene 21 años en la actualidad. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias.
FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Hicieron méritos suficientes para merecerse más de un tema por día. La banda elegida del rock. La banda elegida del rock. Para que la sigan rockeando toda la semana. Yo creo que ya es una costumbre y parte de la ideología de que la sigan rockeando meternos únicamente en la parte musical. No hay que dejar de lado los inconvenientes, los problemas, las vidas, en realidad, que han estado rondando cada vez que Patricio Rey y sus redonditos de ricota se hacían presentes, ya sea para tocar o simplemente se hacían presentes con alguna novedad. Pero es increíble cómo se han metido en la cultura popular. Hay mucha gente que no entiende, tal vez porque no conoce a Los Redondos, cómo es que han logrado ser parte de un pop mucho más intenso de lo que podrían haber generado, incluso mucho más de lo que lo buscaron, porque hoy sus tapas son imágenes indispensables en la historia del rock nacional. Hoy sus temas son éxitos increíbles, hoy sus canciones han musicalizado desde películas, series, programas de televisión, cortos, han generado la creación de libros, la creación de teorías, la creación de un movimiento llamado ricotero, que realmente no se ha logrado con quizás ninguna otra banda en la historia del rock nacional. Seguimos junto a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. El disco es Momo Sampler, es el último en la discografía de la banda y lo que suena es La Murga de los Renegados.
la sigan rockeando. Hicieron méritos suficientes para merecerse más de un tema por día. La banda elegida del rock. La banda elegida del rock. Para que la sigan rockeando toda la semana.
Hay que decirle adiós a la banda de la semana, hay que agradecer el especial que ha preparado la producción y hay que entender que la vida sigue mucho más allá de nuestros ídolos y de cuándo terminen con algunos de sus proyectos, que no significa que terminen con el fin de su arte. Los Redondos han sido la banda de la semana, lo hemos disfrutado muchísimo desde aquel Gulp del año 1985 hasta este Momo Sampler del año 2000. 15 años de historia, al menos registrado en discos, y unos cuantos más hasta llegar a la Cofradía de la Flor Solar en La Plata, hasta ser hoy una de las bandas más importantes que con casi 20 años de separación aún siguen logrando y generando culto. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fueron la banda de la semana. La última, todavía nos queda una, se llama Una piba con la remera de Greenpeace. Que la sigan rockeando. FM Argentina, la radio que más se escucha y que está junto a la gente. 105.1. 105.1. FM Argentina. FM Argentina. No es tuyo, no es nuestro, pero tampoco es de ellos.
es un cover. Juntos o separados, que la sigan rockeando. Nuestra tarea es fina.
a la vieja. Que la sigan rockeando. Let's level up.
Y llegamos al final de la semana, llegamos al final del viernes, llegamos al final de este programa. Así que hasta la semana que viene le digo al Pulpo que tendrá un par de días para absolutamente nada, no sé, para lo que usted quiera, ¿sí? Hasta el lunes le digo a nuestro operador también. A la distancia saludo a nuestro productor, el señor Omar Acopito, nuestro community manager. Le mando un me gusta, mi nombre es Pablo. El lunes voy a volver, los que siempre vuelven son los músicos. Así que a ellos les pedimos que la sigan rockeando. Chau. Lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. Mientras el mundo siga girando, la seguimos rockeando. FM Argentina, la radio que más se escucha y que está junto a la gente. 105.1. 105.1. FM Argentina. FM Argentina. Lemis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Kini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Coronavirus, COVID-19, prevención de infecciones respiratorias, evitar el contacto directo con personas que presenten enfermedades respiratorias, lavarse las manos con frecuencia durante por lo menos 20 segundos, con agua y jabón o con soluciones a base de alcohol, antes y después de manipular desperdicios, comer o manipular alimentos, amamantar o de cambiar pañales. Después de haber tocado superficies públicas o de ir al baño. Higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable. Desechar los pañuelos utilizados inmediatamente. Limpiar las manos después de toser o estornudar o utilizar un pañuelo desechable. Si viajaste a países con transmisión viral local o tuviste contacto con casos de COVID-19 y tenés fiebre con tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, no concurras a tu lugar de trabajo habitual ni te reúnas con otras personas y realiza una consulta médica inmediata. Si viajaste y no tenés síntomas, te sugerimos evitar el contacto social durante 14 días. El uso de barbijo está recomendado solo en casos de presentar síntomas respiratorios. Quédate en casa. Intendencia, José María Carambia, siempre pensando en vos.
Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Servicios RIG. Servicios especiales para la industria petrolera. Tornería en general. Mantenimiento de vehículos. Flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484 Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Psicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontranos en Facebook como Psicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Dioses rojos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Con
Cortita al pie. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Finalmente llegamos al viernes. Bienvenidos al viernes, bienvenidos a la Oveja Negra. Gran programa de clásicos, gran señora. Llegó el momento en el que el viernes se hace presente. Hoy vamos a tener una Oveja Negra en este viernes 25 de junio del año 2021, ¿no? Si no me equivoco. 25 de junio, gran programa, grande la Oveja Negra. Vamos a estar transitando por lo mejor de los grandes clásicos, ¿eh?
Ahí está, nos vamos acomodando. Bueno, hoy he tenido muy buenas repercusiones con respecto al programa. Parece ser que les gusta mucho a ustedes y lo único que tengo para decirles desde lo más profundo del corazón, señora, ojo, es que están totalmente locos. ¿Cómo? Usted sola le gusta, señora, este programa. Bueno, vamos, que tenemos muy grandes clásicos. Es lo único bueno es la música. Llegó el mate, vamos con el mate. Bueno, la onda, ¿cuánto hace que no fumo? Hace bastante. ¿Un mes ya? No, ustedes no tienen ni idea. Ahí no, si no saben ni cómo se llaman. Que van a venir a decirme cuándo dejé de fumar y cuándo no. Bueno, no he probado ni un cigarrillo hasta el día de hoy, hasta ahora. Si se me desconecta el celular. A ver. Alguien que haga algo. Estos enchufes, un día nos vamos a quedar todos pegados. Y acá no hay RT que venga, nada. A ver. Che, Silvi, me viene a meter mano al enchufe. Saque la mano de ahí. Y ya enseguida se prende. Ahí está, el enchufe. Ahí, tóqueme algo. ¡El enchufe! ¿Qué? Saque la mano de ahí. Bueno, vamos. Vamos que tenemos muy buena oveja negra para hoy, ¿eh? Saque la mano, le dije. Arrégleme, por favor, el enchufe. ¿Qué es lo que está? Ahí está. No toque más. Qué bárbaro. No toque más. Bueno, ahí está. Listo. Un día vamos a volar todos. Ahí está, vino el mate. Primero mate, primero. Luego, mientras me van arreglando el enchufe del celular, que si no, no puedo hablar con usted, señora. Y si no hablo con usted, me pongo tan mal. Pero mal en serio, ¿eh? Bueno, hoy vamos a tener muy buenas charlas. Vamos a ver si podemos estar jugando hoy. Vamos a ver si podemos también dar algún premio, ¿no? Esa loquita que tanto se merece. Por adivinar solamente una canción. Hay gente que tiene que laburar para ganar. Hay gente que tiene que trabajar para ganarse esa platita. Usted solo tiene que adivinar la canción. Bueno, vamos. Hoy vamos a estar escuchando algo de The Bangle. Hay novedades con respecto al primer disco solista de Brian May. Bueno, parece que lo va a reeditar. Vamos a escuchar a los Bee Gees, a Billy Idol. Tenemos el mensajero de Instagram, lo mejor de tu radio. Ahí nos dice lo que quiera, o si no por mi canal de Instagram, en Soy la Oveja Negra OK, mi canal personal, a eso me refería. O bien a la vía de comunicación, como siempre, ¿no? En Instagram, lo mejor de tu radio, con el hashtag lo mejor de tu radio también. Ahí estamos, ¿eh? Mi equipo, que ya está haciendo lío como siempre, porque nunca estoy solo, obviamente, ¿no, señora? Que la Oveja Negra siempre está con unos locos que nunca faltan. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno y eso es para remarcar y recalcar, que siempre están ahí haciéndome el aguante, segundeando, porque ellos nacieron para segundear. Fuerte el aplauso, Matías Terminator López en la puesta en el aire y la gran Silvina Amor en la musicalización. Siempre Belia, ¿eh? Ese escote hoy le está sentando muy bien el escote. No sé si es la panza o lo que sea. La panza de embarazada, ¿no? No la trato de gorda. Veo que cuando una está en ese estado, claro, obviamente los pechos tienden a crecer, justamente por el estado mismo en sí. Bueno, a usted hoy le sienta muy bien. Tengan cuidado. Hay gente que no perdona nada. Yo conozco un par que no le hace asco a nada. No es su caso. Es una mujer digna de entrarle, ¿no? Es muy entrable. Pero digo que conozco gente que no le hace asco a nada. No importa estado, si tiene anillo en el dedo, no importa. Lo que venga, todo lo que se mueva, le entra, ¿eh? Bueno, una de esas personas era, ¿cómo se llama? El hijo de Kirk Douglas. Michael Douglas, ahí está, que tuvo que hacer terapia y todo, o inducirse a tratamientos médicos justamente por eso, porque no podía dejar de tener relaciones. A lo conejito era. Te acercabas, hola Michael, ¿tenés hora? Toc, 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 ya estaba. Ya no te podías ni acercar al tipo, claro, porque enseguida te entraba como churrasco de croto. Pero no podía, no, es una cosa de loco. No, hay gente que no puede ser así. Claro, la gente, si yo... en Hollywood no se querían, se decían, ¿no? Se comentaban los rumores de que uno no se podía ni acercar a Michael Douglas. Tenían que darle un premio y se lo mandaban por mail. Porque tenía que... Acá estaba la chica que presentaba los Oscars o algo.
Y decían, y el ganador es cuando abría el sobre, uy, Michael Douglas, la puta madre, ¿cómo lo llamo? Michael Douglas venía, bueno, quiero agradecer, tac, 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 ya está. Ya perdió. Arrancamos la oveja negra el día de hoy, vamos, que mañana la pavada, por favor. Vamos. Soy la oveja negra, ok, esa es mi cuenta en Instagram, o si no, en Instagram estamos todos juntos, everybody, lo mejor de tu radio, ahí también estamos, y el hashtag lo mejor de tu radio. Me escribe, señora, tengo ganas de charlar con alguien, vamos, dale. No me mires, ya me mira Silvina y Matías ya me mira así, como diciendo, ¿y nosotros qué somos? ¿Cuatro de copa o somos Michael Douglas? Bueno, con alguien de fuera de la emisora, digo, ¿no? Que esté escuchando para compartir sensaciones. Y una cosa es lo que hacemos nosotros. Lloré, le juro, señora, que me puse a llorar de la risa. Una cosa es las pavadas que hablamos nosotros, justamente entre nosotros, valga la redundancia, y otra cosa es cómo lo vive la persona del otro lado. Ese es el tema. ¿Ya crearon la fanpage mía de la oveja negra? No, mía no. Qué cosa. Fanáticos de Damián. No, eso no quiero porque sé que nunca va a pasar. Pero del programa, ¿ya crearon la fanpage del programa? Todos los que escuchamos la oveja negra. Vamos, alguien que se anime y que la cree. Y yo la publicito acá para que desde cualquier punto del globo terráqueo que nos estén escuchando se unan y me sacan el cuero. Yo no sé, como para sentirme importante. ¿Vio, señora? Eso es así. Ay, cómo me lloré. Tengo los ojos. Qué manera de hablar pavada. Vamos con la música. Vamos, ahí estamos. Escucha, llega esta canción con la que arrancamos. Es canción buena onda si las hay. Llega Venus, una gran canción de Bananarama. Así suena. Arrancamos. Bienvenidos a la oveja negra del día de hoy. Beauty and love, and Venus was her name.
got it, oh baby, she got it. Gran canción de Bananarama en el aire de La Oveja Negra, como para arrancar así, pila, ¿no? Como decía el Piti Álvarez, pila. Hay que arrancarlo así. No puede ser de otra manera que no lo arranquemos. Bueno, ahora en un ratitín vamos a estar contándote el disco solista de Brian May. El primer disco que lanzó como solista se reedita. Ojo, para los amantes de la música y de Queen, que hay novedades. Ahora más música, dale, métele nomás, dale. La Oveja Negra.
Suena The Bangle en el aire de la Oveja Negra con más clásicos. Caminando como un egipcio. Walk Like an Egyptian, una gran canción que también... no sé las letras, hoy me vine como con una CB constante. No me acuerdo absolutamente nada. Che, qué mal que me pegó, Dale, The Bangle suena en el aire de la Oveja Negra, ponerlo así de esta manera, dale. The Bangles en el aire de la Oveja Negra, sonando con este gran clásico, caminando como un egipcio. En un ratito te cuento lo de Brian May, dale, quédate.
FM Argentina, la radio que más se escucha y que está junto a la gente. 105.1. 105.1 FM Argentina. FM Argentina. Take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. But don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you see through right to the heart of me. You break down my walls with the strength of your love. I never knew love like I've known it with you. Will a memory survive? One I can hold on to. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I'll hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. But don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me. Don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Bienvenidos a la Oveja Negra, Cantepri, viernes y tu cuerpo lo sabe, claro que lo sabe, ¿cómo no lo vas a ver? Si es viernes y los viernes tenemos mucho clásico, ¿no? En realidad como todos los días, ni más ni menos. Bienvenidos a la Oveja Negra de Clásicos, hoy nos vinimos jodones, Guarda, ojo al piojo señora, porque
tenemos un programón. De esos programas que, como dicen los muchachos en el día de hoy, los niños, son épicos. Bueno, este es exactamente así. Bienvenidos, mi nombre es Damián Cabral y estoy encargado de hacerle compañía en este rato de radio en La Oveja Negra. ¿Qué temporada es? Como 27, ¿no? Arrancamos en el 96. Después vamos a sacar la cuenta. Esto nunca chapeamos con eso, deberíamos hacerlo. Temporada creo que 27 de La Oveja Negra en el aire de tu radio. Instagram habilitadísimo para estar leyendo cada uno de sus mensajes. En Lo Mejor de tu Radio, ahí estamos, Hashtag, lo mejor, hashtag, ahí está, hashtag o hashtag, ¿cómo se dice? Hashtag, Lo Mejor de tu Radio, para que nos estés comentando lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Ahí estamos. Lo Mejor de tu Radio, las publicaciones usted lo hace con ese hashtag. En la operación técnica Matías Terminator López, en la musicalización Silvina Amor. Esto es una producción de longcontenido.com.ar, exclusivísimo para tu radio. Vamos a meterle mucho ritmo. Tenemos programón en el día de hoy, 30 minutos de música sin cortes, sin pausas. En un ratito les doy novedades sobre Nicky Six de Motley Crue, que anunció la publicación de su autobiografía. ¿Y qué más? Tenemos para hoy, bueno, música de todo. Bon Jovi, vamos a escuchar a Boston, vamos a escuchar, bueno, de todo. Y también te voy a estar contando que un influencer le regaló un influencer le regaló un iPhone a una nena y se lo sacó cuando terminó de grabar el video. Es para darle una patada en el culo a este tipo, Bueno, ¿qué cosas la muchachada y los jóvenes están dispuestos a hacer por un like, así tengan que ofender a otra persona? Lo hacen. Bueno, y eso está muy, pero muy mal. Entre tantas otras cosas que tenemos para el programa del día de hoy. Arrancamos La Oveja Negra, arrancamos con Tuti en este viernes 2 de julio del año 2021. Canté PRI, 2 de julio. Arrancó julio nomás, y los memes de Julio Iglesias que están a troche y moche. Y no me quiero sumar a eso, solamente me dedico a disfrutarlo. Arranca La Oveja Negra de esta manera, vamos. ¿Con quién? Con Bananarama, ahí está, Venus, una gran canción para sacar la guitarra y empezar. Chan, chan, se parece a la canción antes de ponerla. Ya lo veo que Matías está, que quiere apretar el botón y lo suelta, quiere apretar y lo suelta. Discúlpeme, Matías. Discúlpeme en serio. Sentidas disculpas. Esta canción me hace acordar muchísimo a la canción de Charly García acerca de la revolución. Me hace acordar mucho. Mucho. Vamos ahora sí, Venus, una gran canción, arranca La Oveja Negra. Bienvenidos.